Hoy vamos a hablar del trágico destino de uno de los buques de guerra más peculiares y bonitos que se hayan construido. Una historia llena de dinero, innovación militar y misiles. Esta es la historia del trágico final del HSV-2 Swift. Así que hoy vamos a conocer a uno de esos buques experimentales de la Armada de Estados Unidos que terminó con un trágico final. Y entre tanto conoceremos tanto su historia como el empleo de misiles antibuque que tiene muchísima miga. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares en español, a los que por tanto formáis parte de esta comunidad, y ahora comencemos. Corría el año 2000, Estados Unidos había ganado la Guerra Fría y la US Navy casi no sabía ni dónde invertir el dinero ante la ausencia de rivales en todo el planeta. Fue entonces cuando decidieron gastarse el dinero en varios programas de buques modulares, a los que se podía adaptar a distintas misiones. De esta idea emergió el programa Littoral Combat Ship, uno de los mayores fracasos industriales y económicos de la industria naval estadounidense, así como el programa Buque Conjunto de Alta Velocidad, o JHSV por sus siglas en inglés. Posteriormente esta clase fue renombrada clase Spearhead, es decir, clase punta de lanza. ¿Cuál era la idea? Bueno, pues el Mando de Transporte Marítimo de Estados Unidos quería un buque de transporte expedicionario. Las operaciones expedicionarias son aquellas que se realizan a gran distancia de los propios Estados Unidos y en este caso en un entorno litoral, es decir, en costas con cierta hostilidad. Por tanto, aquí que necesitaba un buque no muy grande, porque son más vulnerables, más difíciles de proteger y más costosos si los pierdes, sino un buque más pequeñito, con capacidad para transportarte un batallón, una cosa así, pero que fuera muy rápido. Entonces yo esto lo puedo acercar bastante más a la costa, que era la idea que existía en aquel entonces. Con su futurista diseño de doble casco, de catamarán, el elegante HSV-2 Swift se caracterizaba por su elevada velocidad y por las múltiples misiones que podía llevar a cabo, siendo prácticamente el único buque de la US Navy con dos tripulaciones para hacer dos misiones distintas. Desde operar helicópteros de guerra antisubmarina para escoltar portaaviones hasta drones y globos cautivos de vigilancia, misiones de transporte logístico e incluso de puesto de mando naval móvil. Entonces el Swift realmente no era un clase Spearhead exactamente, sino que era un buque de transición, era una especie de primer prototipo de esa familia, pero realmente no era parte de esa familia, lo que significa que se le usó como un puente, es decir, mientras no tengo bien hechos y maduros los buques de la clase Spearhead, voy a probar, voy a experimentar con el HSV-2 Swift, que fue usado en múltiples misiones, se utilizó incluso en misiones de lucha contra drogas, se utilizó mucho en Sudamérica, se le utilizó para hacer diplomacia marítima, llevando al buque por numerosos puertos, ya que era bastante ágil. Ahora bien, a partir de 2010 ya llega los primeros buques de serie de la clase Spearhead, empiezan a entrar en servicio en la Armada de Estados Unidos y por tanto esta decide dar de baja y vender al HSV-2 Swift. Y ahí es cuando entra Emiratos Árabes Unidos, que decide comprarlo. Pero en 2015 comenzó la intervención árabe en la guerra de Yemen. Ante la necesidad de reforzar la logística de su increíble bloqueo naval sobre el país, la Marina de Emiratos Árabes Unidos decidió utilizar al Swift como buque de transporte rápido en las tranquilas aguas del Golfo de Adén. Pero los hutíes de Yemen no se quedaron de brazos cruzados, y más pronto que tarde sus aliados iraníes les hicieron llegar un puñado de misiles Nur, que significa luz divina, con los que cortarían el estrecho de Bab el-Mandeb, una de las grandes arterias del comercio marítimo mundial. Los primeros misiles Nur tenían un alcance de poco más de 30 kilómetros. Era un misil para defensa costera y se cree que los chinos lo crearon inspirándose en una medida importante en el Exocet francés. Fueron entregados unas 60 unidades de los mismos por parte de China a Irán, pero entonces Estados Unidos presionó y China decidió dejar de vendérselos. No obstante, a partir de ellos, el gobierno de Teherán fue capaz de imitar el diseño chino y evolucionarlo, crear toda una nueva gama de misiles antibuque de una eficacia importante. Se supone que las versiones más modernas podrían incluso tener un alcance de 200 kilómetros más allá de la costa, pero en este sentido no lo tenemos claro. Puede ser, y parece más razonable asumir, que las distancias de fuego real puedan estar en torno a los 100 kilómetros, que no está nada mal.
La inteligencia iraní envió los Nur desmontados en varios cargamentos en un tipo de embarcación tradicional de madera del Golfo conocida como dhow. Dichos cargamentos estaban dirigidos a Yemen y una vez llegaron al país, con ayuda de los técnicos iraníes, los propios hutíes se encargaron de ensamblar los misiles en secreto. Así, los flamantes Nur fueron montados en camiones civiles, fáciles de ocultar, que fueron enviados a la localidad de Mocha, Yemen, donde debían proteger sus costas de un desembarco de los marines emiratíes y, de paso, amenazar a las marinas árabes en el estrecho de Bab el-Mandeb. Que hay quienes cuestionan a estos misiles de origen chino, hay quienes creen que no tienen tanta pegada, que no son tan potentes, pero yo creo que es porque no los conocen bien. Atentos a lo que viene. En pleno 2006, durante la guerra del Líbano contra Hezbollah, el grupo libanés disparó 2 misiles para atacar a la corbeta israelí INS Janin. El grueso del buque tenía medidas para reducir su firma a radar, no era el caso de la grúa junto al helipuerto, que atrajo al misil, provocando graves daños y acabando con la vida de varios marineros. Pero ese fue el daño provocado por el primer misil. ¿Pero qué pasó con el segundo misil? Atentos porque esto lo sabe mucha menos gente. El segundo misil se desvió. Se bloqueó, fijó como objetivo a un buque civil de bandera camboyana y acabó hundiendo al buque y con la vida de 15 marineros egipcios. Y no solo eso, os presento al Koranak, un buque de apoyo de la armada iraní que durante unos ejercicios hace apenas 3 años se llevó otro misil Nur que se desvió y que destruyó completamente el buque, acabando con varios de sus tripulantes. La cabeza explosiva del Nur pesa 165 kilos y aquí tenéis su única foto conocida. En lugar de dispersar la fuerza de su explosión de manera homogénea, esta suerte de hendiduras cónicas sirven para generar una suerte de carga hueca con capacidad perforante. Y es que los grandes buques de guerra suelen llevar blindaje en todo o en parte del casco que se debe atravesar. Su funcionamiento concreto es el siguiente. Si una carga hueca emplea un cono para tratar de concentrar la energía de la explosión en un solo punto, y al hacerlo tener capacidad de atravesar el blindaje, y si en un explosivo normal se intenta distribuir la metralla en 360 grados, aquí se busca una solución a medio camino. Un cono muy amplio que no disperse completamente la explosión, pero que tampoco la concentre completamente, obteniendo así un punto intermedio entre los efectos de un explosivo tradicional con fragmentación, con metralla, y un explosivo antiblindaje que emplea una carga completamente cónica. No sé si os estáis dando cuenta de que el principal problema de este misil es la cuestión de la identificación del blanco. Se ve que es un misil que no tiene una gran capacidad de discriminar las trazas del radar, el contacto radar, y por tanto se puede bloquear sobre un objetivo al que no has apuntado. Esto que implica que debes hacer muy bien la identificación del blanco, porque si no corres el riesgo de darle a lo que no quieres darle. Y cuando se trata de medir la escalada que quieres provocar, no te interesa provocarles daños a terceros, sino que quieres medir muy bien tu ataque. Entonces, ¿cómo lo hicieron? En este caso los hutíes. Bueno, pues emplearon una serie de radares, incluso un tipo de radar aéreo, en este caso el SNR-75, que se cree que lo han utilizado para hacer vigilancia del entorno marítimo, es decir, es un radar que emite ondas para detectar aviones a larga distancia. No es muy preciso, pero los detecta a mucha distancia. Te da alerta temprana. Bueno, pues la idea es usar esas mismas ondas para detectar buques, que como son muy grandes, tienen una firma que igual permite que ese radar los detecte de una manera aproximada. En segundo lugar, han empleado los radares de defensa costera soviéticos MIS, que de hecho tuvieron que ser destruidos poco después por unos destructores de la Armada de Estados Unidos, porque parece ser que estaban dando problemas en ese sentido. Por tanto, quizás con estas armas
coordinadas con softwares disponibles en internet para ver por dónde se mueve un buque, pues trataron de detectar el blanco de una manera inicial. ¿Y a continuación qué hicieron? Bueno, pues enviaron gente para visualmente comprobar y seguir al blanco en todo momento, incluso hasta el lanzamiento del propio misil, como se deduce de los vídeos que se han mostrado del ataque. El HSV-2 estaba en su último trayecto. Probablemente cargaba suministros, como blindados y coches Toyota para los aliados de Emiratos al sur de Yemen. Pero al cruzar el estrecho, los hutíes empezaron a seguirle. Comprobaron en el radar que no contaba con escolta e identificaron al buque y su rumbo. Lo más importante fue la fase de seguimiento con unas barcas civiles normales. Y así de noche y con una embarcación que se aproximó al Swift para confirmar que el blanco seguía ahí, los iraníes decidieron disparar el misil. Nada más ser disparado, el Nur se elevó a 25 metros sobre el nivel del mar y usó su propio sistema de guía independiente para aproximarse a la zona del blanco. A continuación, a más de 900 km/h, proporcionados por su potente motor, el misil pasó al modo de ataque terminal. Por tanto, activó su radar y descendió a menos de 7 metros de altura para evitar ser detectado durante su aproximación. Y así, a esa misma altura, 7 metros, hizo blanco sobre el HSV-2 Swift. El misilazo asestó un golpe mortal en la proa del buque, dañando el mismísimo puente de mando y provocando un terrible incendio al que el aluminio civil contribuyó a avivar. El trozo de averías del buque fue incapaz de luchar contra el incendio que pronto se extendió a toda la nave. Nadie sabe qué pasó con la tripulación. Tenemos un buque con un casco de aluminio, con todos los problemas que ello entraña. Además parece ser que como era un buque medio experimental, no se hizo con todos los estándares de los productos militares, que normalmente pues, son más resistentes a los incendios, a los impactos, todo eso. Entonces, combinado todo ello, ¿qué es lo más probable que sucediera? Primero, que solo con el impacto hubiera bajas entre la tripulación. Segundo, el incendio enseguida se descontroló, afectó los sistemas de mando del buque y por las imágenes que tenemos, la tripulación, que imaginamos que tuvo que haber algunos supervivientes, pues tuvo que evacuar completamente el buque, el incendio se descontroló y le afectó completamente. Pudo mantenerse a flote por la constitución del mismo y porque hundir literalmente un buque normalmente requiere impactos en la línea de flotación y los misiles normalmente no van tan ajustados como para lograr eso, sino que provocan daños en la superestructura, en lo que se conoce como la obra muerta del buque, pero aún así fue suficiente para mandarlo a pique. Así que esta es la interesante historia del HSV-2 Swift, y quizás creéis que ha acabado aquí, pero no, el buque ha acabado en Grecia. Primero se le llevó a Puerto Sudán para evaluar la situación y finalmente se le ha decidido vender a una compañía griega que lo ofrece pues para repuestos esencialmente. Y también hay que apuntar que después de este incidente la Armada de Estados Unidos desplegó 3 buques bastante importantes en la zona y también sufrieron ataques con estos misiles chinos. ¿Y qué pasó con aquella flotilla de buques estadounidenses? Pues os invito a esperar al siguiente vídeo en el que abordaremos este ataque sobre el USS Ponce de León, entre otros. Así que esto ha sido todo, muchas gracias a todos por estar ahí. Os invito a suscribiros a Political Room. Tener un medio de información internacional todo el año por 10 euros al año te permite estar bien informado en esta materia sin tener que hacer un gran gasto. Pero bueno, eso es todo, os invito nuevamente a echarle un vistazo a sus enlaces y muchas gracias por estar ahí y hasta otra.